Hola a todos, muy buenos días a cada uno de ustedes, familia y amigos de SN. Gracias por conectarse en una transmisión más. ¿Y qué les parece si comenzamos este tiempo tan especial con una oración a Dios? Padre, gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás aquí con nosotros. Gracias porque nos has estado acompañando durante todo este tiempo. Y te pido que puedas bendecir a cada uno de los que se está conectando y a aquellos que van a ver esta transmisión más adelante, Dios. Gracias porque podemos unirnos, Padre, de una manera virtual y conocer más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Redentor, mi Rey, consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser, la luz, amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo
Buenos días amigos y hermanos, estamos acá transmitiendo desde el set de Ironman, acá en CDDCN, para contarles algunas cosas importantes respecto a nuestro retorno seguro a las reuniones presenciales. Primero, contarles que el uso de mascarilla será completamente obligatorio desde la entrada de la CDDCN y en todas las áreas cuando estemos reunidos, en el templo, acá si estamos en otra área, en el área de baños y aún en el parqueo. Así que no olviden de usar y traer su mascarilla. Lo otro que les quiero contar, hermanos, es que pues ya nos estamos preparando con mucha alegría para el retorno seguro en el mes de noviembre. Hemos nombrado un comité de verificación formado por 7 hermanos de nuestra congregación que ya están trabajando, que ya están dando los pasos, tomando las decisiones y adquiriendo los recursos que necesitamos tener para que este retorno sea precisamente seguro. Así es que preparémonos, estemos atentos a las noticias. Durante el mes de noviembre también, esa es otra noticia que le quiero dar, a partir del 1 de noviembre, domingo 1, estaremos transmitiendo nuestros servicios dominicales siempre a las 10:30, solo que directamente en live, es decir, van a estar siendo transmitidos desde CDDCN con algunos de los hermanos que van a estar participando en la alabanza, en la coordinación y en la prédica. Pero esté atento entonces para que a partir del 1 de noviembre estemos transmitiendo a las 10:30 nuestro servicio desde CDDCN. Así es que estamos contentos, alegres, motivándoles a que esperemos ese momento de poder regresar y tener nuestras reuniones presenciales los domingos. Así es que el Señor les siga bendiciendo y recuerde que Dios está con nosotros. Muchísimas gracias por continuar en esta transmisión. A continuación tendremos un tiempo para contarles acerca de los anuncios que tenemos para este mes como familia de CN. Continuamos los lunes y los viernes en nuestro tiempo de oración a través de Facebook Live a las 8 de la noche en punto. Asimismo, tenemos los días miércoles el tiempo de estudio bíblico a las 8 de la noche, también por Facebook Live. El sábado 31 de octubre tenemos 2 actividades distintas. La primera es para todos los hombres Ironman of God, tienen su reunión a las 6 de la tarde. Para más información, puedes abocarte al teléfono que aparece en pantalla. Asimismo, vamos a tener un tiempo de bautismos y esta es una invitación que quiero hacerles a todos los que están viendo esta transmisión. Si tú tienes la curiosidad, si tú aún no te has bautizado, por favor, escríbenos al teléfono que aparece en pantalla. Queremos brindarte toda la información que necesites y que juntos podamos acompañarte y celebrar este tiempo de bautismo dándole gracias a Dios porque Él ha hecho algo nuevo en nuestras vidas. Así que el bautismo será el 31 de octubre y puedes inscribirte a través del teléfono que está en pantalla. Y antes de continuar la transmisión, vamos a seguir con la lectura de la palabra de Dios. Así que donde ustedes estén, les voy a pedir que me acompañen con su Biblia o con su dispositivo móvil para que leamos juntos la palabra de Dios. Y nos vamos a ir al libro de Esdras, en el capítulo 3, y vamos a leer el capítulo entero para esta nueva serie que el pastor estará compartiendo con nosotros. Y el capítulo 3 de Esdras dice así. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Versículo 6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová
no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida y bebida y aceite a los sidonios y tiros para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Pusieron a los levitas de 20 años para arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas, y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Versículo 12. Y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Juntos leamos el versículo 13. Y dice, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Padre, gracias porque nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Padre, porque estamos dispuestos y abiertos a escuchar lo que tú nos quieres hablar el día de hoy. Gracias por esta palabra y bendigo desde ya la boca de la persona que nos va a transmitir tu mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aquí tan cerca de mí, eres todo lo que quiero, me desespero todo.
volver a empezar. Buenos días, queridos amigos y hermanos, qué bueno saludarlos de nuevo hoy domingo 18 de octubre del año 2020. Estamos agradecidos con Dios de esta nueva oportunidad que nos da de reunirnos por este medio. Bienvenidos sean todos ahí desde la comodidad de su casa, de su sala, comedor, habitación, donde usted se encuentre. Traiga a su familia para que se reúnan y así podamos escuchar la palabra del Señor. Bien, estamos en el curso de la serie que le hemos llamado Retornando, y hoy el tema central es reconstrucción. Estamos hablando de retornar, pero también de reconstruir. Y para empezar, hagamos una oración y luego empezamos a meditar. Padre, gracias por esta mañana, por la bendición de podernos conectar y de saludar a todos nuestros amigos y hermanos y poder compartir esta palabra maravillosa tuya, Señor. Que sea, mi Dios, tu Espíritu Santo el que la lleve, la traduzca, la escriba en el corazón y en la mente de cada uno de los que están escuchando. Bendice a cada uno por nombre y que, Señor, tu nombre sea glorificado en todo, por todos nosotros, especialmente por mí, al ser el que traslada esta palabra esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted se pone a pensar, mi hermano, mi amigo, en este tiempo hay muchas cosas, si nos ponemos a pensar, hay muchas cosas que hay que reconstruir. Hay tantos negocios que cayeron, que
se debilitaron, hay familias que están quebradas, desquebrajadas, hay emprendimientos y planes que nunca se realizaron. La economía de nuestros países y acá en Guatemala está muy golpeada por tanto tiempo de haberse detenido, se detuvo todo, ¿no? Se detuvieron el transporte, los medios algunos medios de comunicación, el deporte, el entretenimiento, los asuntos culturales, las iglesias, muchos negocios se pararon, los restaurantes, bueno, toda la parte turística. Y esta semana escuchaba yo el caso de los gimnasios y alguien que trabaja en eso me contaba que el primer mes de prueba fue el mes de septiembre y fue un mes de prueba en el que abrieron varios gimnasios en nuestro país y estuvieron monitoreados directamente por Copre COVID, pero el retorno de la gente fue de apenas el 20% en el mejor de los casos. Y en lo que va de octubre, que ya estamos a la mitad de octubre, pues ha aumentado un poco más ese porcentaje, pero no mucho más. Entonces, de 100 gentes que habían usando los gimnasios, solo 20 llegaron en septiembre. En octubre quizás ya subió a 30 y ahí está la cosa. Otro caso que se ha escuchado mucho en las noticias es el del turismo. Toda la industria turística se dice es la más golpeada, incluyendo transporte turístico, todos los guías de turista, los lugares turísticos, los restaurantes, los hoteles, los hostales, todo tipo de servicio y producto que se ofrece para el aspecto turístico. Y escuchaba también esta semana que apenas están empezando a recuperarse con un poco del turismo nacional. Ya el turismo nacional se está moviendo, ya están visitando algunos hoteles, restaurantes, lugares turísticos, se abrieron algunos lugares turísticos, las playas están volviéndose a visitar. Y la esperanza, escuchaba yo, de la gente que se dedica a este negocio es que se abra el asunto para el turismo externo, exterior, que es donde se va a revitalizar. Entonces hay que reconstruirlo. ¿Y qué decir de la iglesia? Las iglesias han estado cerradas, muchas ya empezaron a funcionar, a tener sus reuniones presenciales, gracias a Dios por eso. Qué bueno que hay hermanos e iglesias que ya empezaron, otras estamos en el proceso como nosotros y algunos otros que están adhiriéndose y pronto, quizás de aquí a un mes, yo creo que la mayoría de iglesias ya vamos a estar funcionando con todas las medidas de bioseguridad que nos piden. Pero sobre todo las familias y las vidas también necesitan ser reconstruidas. ¿Será que la iglesia y nosotros individualmente necesitamos nada más reabrir o retornar o necesitamos reconstrucción? Bueno, déjeme leer con usted una parte de la lectura bíblica que ya se tuvo hace un momento en Esdras 3, los versículos del 1 al 3. Miren lo que dice: cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel estaban ya en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con los hermanos sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Verso 3: y asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de mañana y de la tarde. El pueblo de Israel, hermanos, venía de un exilio de más de 70 años que habían sufrido como pueblo, como nación. Toda la ciudad de Jerusalén y otras ciudades, como aquí lo dice, quedaron devastadas, destruidas, derrumbadas. Habían estado en el exilio primero bajo el imperio babilónico, después los persas invadieron a los babilonios y quedaron también el pueblo hebreo, el pueblo de Israel bajo ese dominio de los persas, y después bajo el imperio medo-persa. Entonces, durante esos 70 años y un poco más estuvieron bajo 3 imperios: babilónico, persa y medo-persa. La ciudad de Jerusalén, como les decía, quedó devastada, el templo, no digamos, quedó destruido, y las nuevas generaciones que nacieron bajo ese exilio
ya no hablaban ni siquiera el hebreo, hablaban otros idiomas. El arameo es uno de ellos que hablaban, y habían dejado de leer la Biblia, la Torá, habían dejado de leerla porque ya no había templo, los sacerdotes ya no estaban funcionando como tales, los sacrificios ya no se realizaban, la comunión con Dios, por lo tanto, de todo el pueblo había decaído enormemente. Dios entonces levantó a un profeta, Daniel, para que estuviera cerca de esos reyes, el de Babilonia, Nabucodonosor, y luego de los de los otros imperios, hasta llegar a Ciro. Pero también levantó a un maestro, a un sacerdote, Esdras, que es el libro que estamos leyendo, que era un líder religioso, y también levantó a un líder político como lo fue Zorobabel, y a un líder comunitario como lo fue Nehemías, al cual se refiere aquí, porque Dios levanta personas y liderazgos para regresar a su pueblo, para retornar a su pueblo y para iniciar la reconstrucción, y eso es de lo que estamos hablando en esta mañana. Levantó a estos hombres, lo acabamos de leer aquí en Esdras capítulo 3, y Dios usó también a reyes gentiles que no eran sus siervos, que no eran sus hijos, y usó al rey Ciro para decretar, para levantar un decreto para libertar al pueblo de Israel. Eso se quedó un poco entredicho entre bambalinas, como a nivel político siempre sucede, ¿verdad? Aún cuando se aprueban las cosas y no se hacen, y no fue sino hasta el gobierno y el reinado de Darío, el rey Darío, que ese decreto tomó forma, y el rey Darío autorizó el retorno de una parte grande del pueblo de Israel, comandado por estos hombres, e iniciando con el profeta Daniel, quien trabajó con esos 4 reyes, estuvo con más de 4 reyes extranjeros, gentiles, idólatras, pero Dios usó la vida de Daniel para hablarle a estos hombres y para que hubiese un profeta siempre dentro de su pueblo. Y luego entonces levanta a Nehemías, a Zorobabel y a Esdras, y estos regresan comandando al pueblo. Lo primero que hicieron, si usted se dio cuenta en la lectura que acabamos de tener, lo primero que reconstruyeron fue el altar de adoración. Mire qué impresionante. Aunque sus casas estaban caídas, aunque donde ellos habían vivido o las propiedades de sus familias estaban tal vez desboronadas, ellos decidieron reconstruir el altar de adoración a Dios. Y es lo que dice estos 3 versos que leímos. Y el versículo 1 dice que lo hicieron en unidad, que lo hicieron como un solo hombre. Y hoy, amados hermanos y amigos, necesitamos volvernos a unir como un solo hombre en pos de Cristo para reconstruir el altar de adoración a Él. Y no me estoy refiriendo a este lugar necesariamente, aunque aquí también hay varias cosas y arreglos que hacer. No me refiero a lo físico, me refiero a que necesitamos reconstruir la adoración a nuestro Dios. Estaban reconstruyendo eso, estaban retornando ante sus casas y plazas destruidas, tal vez restaurantes también y negocios cerrados, como en nuestro caso. Lo que decidieron hacer es reconstruir el altar de adoración de Dios, en lo que dice el versículo 2. Yo te pregunto a ti esta mañana, ¿qué estás reconstruyendo tú hoy? ¿O qué has pensado que debes empezar a hacer ahora que antes no hacías? O para ejecutar tu retorno seguro a tu vida laboral, a tu vida comercial, a tu vida estudiantil, a tu vida familiar y a tu vida de iglesia. ¿Qué estás pensando reconstruir primero? ¿O crees quizás que no hay nada que reconstruir? Pero el Señor nos está hablando en esta serie de Retornando, de que debemos de buscar, examinar qué reconstruir. Y lo primero que el Señor nos está hablando en su palabra es de reconstruir el altar de adoración. Una vez reconstruido, o cuando lo estaban reconstruyendo, si ustedes notaron el versículo 3 dice que estaban aterrorizados. Estaban aterrorizados porque habían pasado no 7 meses, 70 años y más en el exilio, y eso los tenía aterrorizados. Había nacido toda una generación en el exilio que ya no hablaba el hebreo, que no conocía la Biblia, y estaban aterrorizados porque habían estado bajo el gobierno, bajo el pie imperialista de 3 imperios diferentes, los babilonios, los persas y los medopersas, y eso los tenía aterrorizados, y reconocieron
que lo primero que tenían que hacer al retornar a su tierra, a sus ciudades, era reconstruir el altar de adoración a Dios. Y el versículo 3 nos narra que entonces empezaron a elevar, a hacer holocaustos al Señor de mañana y de tarde. Es decir, empezaron a reconstruir la relación con Dios que habían dejado en todo ese exilio. Y estaban aterrorizados porque ellos sabían que Dios había permitido ese exilio porque habían sido negligentes, habían sido desobedientes y habían sido idólatras, y por eso Él los entregó a pueblos extranjeros que se los llevaron y destruyeron toda su riqueza cultural, su riqueza espiritual y religiosa, y aún su riqueza de habla, ¿no? La cultura que ellos tenían. Así es que este pueblo estaba devastado, mucho más que nosotros. Y lo primero que hicieron fue reconstruir el altar de adoración a nuestro Dios. Amados hermanos, creo que es un buen momento para reflexionar en que debemos de retornar a reconstruir nuestra relación con Dios. Quizás en estos 7, 8 meses se ha visto dañada, se ha visto menguada, se ha visto amenazada, se ha visto quizás dragada, subyugada por tanta preocupación, por tanta incertidumbre, por tanto temor al mismo virus. Pero en el nombre de Jesús el Señor te está hablando, iglesia, y te está diciendo: reconstruye la adoración a tu Dios. El siguiente paso, en los versículos 6 y 7 de aquí de Esdras 3, miren lo que hicieron. Desde el primer día, verso 6, del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Entonces dieron dinero a los canteros y a los carpinteros, y alimento, bebida y aceite a los sidonios y a los tirios, para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar hasta Jope, conforme al permiso que tenían de Ciro, rey de Persia. Mire qué impresionante. Lo primero que reconstruyeron fue el altar de adoración, pero dice que el templo no tenía ni siquiera cimientos. Y para un judío el templo era prioritario, porque representaba el lugar de la presencia de Dios. Representaba, y no solo representaba, era la casa donde Dios moraba. Y ni siquiera tenía cimientos. Entonces la siguiente prioridad fue la reconstrucción de ese templo. No tenía cimientos, pero entonces dieron dinero, dice el pasaje. Dieron dinero para contratar a obreros y para comprar materiales finos que iban a venir desde lejos. Yo le pregunto, hermano, ¿cuál es el templo del Señor hoy? ¿Es este lugar? ¿Es esta sede de SN? ¿Es esta bodega? ¿Acaso? No, el templo del Señor es tu vida, y el templo del Señor es mi vida. El templo del Señor es cuando juntos nos reunimos en un lugar como esto y estamos orando y trabajando para que eso sea pronto de nuevo. Cuando nos unimos y nos congregamos, la presencia del Señor está ahí. Pero cuando estamos solos en casa o con nuestra familia, la presencia del Señor está ahí. Entonces yo te pregunto, ¿acaso no hay que reconstruir algo dañado en nuestras vidas? ¿Acaso el templo del Espíritu Santo, que es nuestro propio cuerpo, quizás necesita alguna reconstrucción? Y estoy hablando de asuntos físicos de primero, estoy hablando de la parte de alimentación, de ejercicio, de buen descanso, de sueño. Estoy hablando de tener un cuerpo funcional conforme a la edad que tenemos. Hermanos, ¿hemos realmente cuidado el templo del Espíritu Santo? Pero no solo estoy hablando del cuerpo también, porque somos seres integrales, y estoy hablando de esa alma que tenemos, de esas emociones, de esos sentimientos, de esos recuerdos, de esas experiencias. Estoy hablando de nuestros temores, estoy hablando de lo que pensamos y sentimos. Quizás allí necesitamos también una reconstrucción en este retorno seguro a nuestro Dios. Y recuerden, la prioridad fue el altar de adoración, pero también la segunda prioridad fue el templo del Señor. ¿Acaso necesitamos retornar a Dios y su palabra para ser reconstruidos? Es mi pregunta. Esta enfermedad, hermanos, esta pandemia ha evidenciado nuestra necesidad de mejorar nuestra salud física primero, pero también la cuarentena evidenció nuestra necesidad de mejorar nuestra adoración y nuestra conexión, entrega y nuestra
cercanía con el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque hay mucho temor. Ha entrado mucho temor. Y la Biblia dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Por lo tanto, si no conocemos, si no tenemos relación con ese espíritu, caemos en temor. La Biblia dice que el perfecto amor del Padre echa fuera el temor. Entonces, si no conocemos al Padre, vamos a caer en temor. La Biblia dice que Jesucristo es el príncipe de paz y que su paz sobrepasa todo entendimiento. Entonces, si no conocemos al Hijo, al príncipe de paz, entonces vamos a entrar en temor. Necesitamos reconstrucción entonces. Necesitamos la reconstrucción de este templo físico y emocional que quizás ha estado dañado por la enfermedad, por el temor, por la cuarentena, por el encierro, por la pandemia, por nuestros propios temores. Necesitamos reconstrucción. Quizás hemos estado abatidos por tanto encierro, por tanto agobio, por escasez, por familiares o amigos cercanos que fallecieron o que contrajeron la enfermedad, por la pérdida de un trabajo, por la pérdida de la esperanza de un nuevo emprendimiento, por la incertidumbre de dónde van a estudiar mis hijos el año entrante, por no saber si voy a seguir en la universidad o no, si puedo seguir trabajando aquí o no, si me van a cambiar de puesto, porque todo ha cambiado. Necesitamos reconstruir el templo del Señor, nuestras propias vidas. Nuestra alma necesita reconstrucción, necesitamos volver a confiar en Dios de nuevo, necesitamos que nuestro espíritu sea reconstruido solamente por otro espíritu que lo puede hacer, y ese es el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios, el poder que transforma, ese dínamos de Dios que adentro de nosotros provoca un cambio poderoso. Necesitamos la reconstrucción de parte de Dios a nuestras vidas. Quisiera llevarlo a un tercer pasaje y el último de esta mañana en Nehemías 8, del 9 al 12, donde nos habla de otra reconstrucción más que necesitamos hacer. Nehemías 8:9 dice: entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo: id, comed de la grosura, bebed de lo dulce, y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Los levitas calmaron a todo el pueblo, diciendo: callad, porque el día del santo no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Como Nehemías, hermanos, como Esdras, como está escrito en este pasaje que acabo de leer, se levantaron y se pararon frente al pueblo a decirles ciertas cosas. Yo estoy hoy aquí parado frente a ustedes para decirles que hoy es el día santo y agradable de nuestro Dios. Démosle gloria a Él, porque hoy es el día reservado, consagrado para el Señor. Y no solo por ser domingo, mañana lunes también será el día santo y agradable para nuestro Dios. Y me pongo delante de ustedes, hermanos, para desafiarlos a que no se entristezcan y no lloren. Hermanos, cuando lloramos con tristeza y sin esperanza, estamos desconociendo el carácter profundo de nuestro Señor Jesucristo. Podemos llorar de tristeza, pero siempre con esperanza. Y el Señor nos llama hoy a dejar de llorar, a limpiarnos las lágrimas y levantarnos, y a no seguir llorando y no seguir entristeciéndonos. Les vengo hoy aquí a asegurar, hermanos, que si dejamos que el Espíritu Santo de Dios y la palabra suya
reconstruya, la palabra de Dios nos reconstruya, entonces podremos disfrutar de los recursos que Dios nos ha dado. Podremos tener nuestros ojos abiertos a lo que el Señor ya nos dio, y dejaremos de poner nuestros ojos en lo que no tenemos y en la incertidumbre y en el futuro incierto. Amados hermanos, nuestro futuro está en las manos de nuestro poderoso Señor. Nuestro futuro está escrito y descrito en la palabra de Dios. Nuestro presente está en las manos de Dios, y su Espíritu Santo que mora en nosotros quiere reconstruir en cada uno de nosotros esa fe, esa esperanza, esa gloria del Señor que disfrutamos hoy, y la venidera en su segunda venida, que será mucho más grande, será mucho más manifiesta, y participaremos de ella. Hoy, hermanos, también les vengo a compartir lo que dice uno de los versos que leí. Hoy les vengo a compartir que el ajo, el centro, la clave de la reconstrucción del templo del Señor, de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros negocios, de nuestra sociedad, de nuestra iglesia, es el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es el que nos reconstruye. El gozo del Señor es el que nos levanta, y ese gozo está dentro de ti, y ese gozo está dentro de mí, porque es fruto del Espíritu Santo de Dios. Y ese gozo también proviene de la mente cuando entendemos, porque si ustedes se dieron cuenta, dice que el pueblo entendió las palabras que les estaban diciendo los sacerdotes y los levitas, y cuando lo entendieron, y hasta que lo entendieron, entonces empezaron a disfrutar lo que tenían y a compartir de lo que Dios les había dado. Amados hermanos, el gozo del Señor lo hallamos en saber que somos lo que somos en Él, lo que Él hizo por nosotros y lo que aún sigue y seguirá haciendo por nosotros. Amados hermanos, el gozo del Señor viene con entendimiento y con emoción a nuestras vidas cuando entendemos y sabemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nuestro Señor nos rescató de ahí con su amor, con su gracia, y nos pasó a su luz admirable, que Él nos escogió para ser nación santa, pueblo escogido, un pueblo que el Señor saca de las tinieblas, del anonimato, un pueblo que no era pueblo, que no teníamos padre, que estábamos completamente desahuciados. Cuando entendemos lo que Jesucristo hizo por nosotros, entonces el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando agarramos la Biblia y leemos los salmos y vemos lo importante que es alabar al Señor, lo maravilloso que es congregarse, lo necesario que es guardar esta palabra, el gozo del Señor invade nuestro ser. Cuando nos hincamos a orar y clamamos a Dios y nos ponemos en relación y en comunicación con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos llena, y cuando nos llena produce en nosotros un fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero ese gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así es que en el nombre de Jesús, mi amado hermano, yo le vengo a decir y anunciar este día, como Esdras y Nehemías se pararon frente al pueblo, yo me paro ante usted hoy para decirle: el gozo del Señor es tu fortaleza. Iglesia, levántate, anímate en el Señor, aunque no tengas, aunque no veas, aunque tus ojos no estén viendo nada ahora cerca, el gozo del Señor es tu fortaleza. No nos quejemos, hermanos, dejemos de quejarnos. Más bien permitamos que el Espíritu Santo y su palabra nos reconstruyan. Si ustedes y yo y todos como pueblo del Señor comprendemos estas palabras que el Señor nos está diciendo hoy, como dice en Apocalipsis a las 7 iglesias, ¿verdad? El que tenga oídos, que oiga; el que tenga entendimiento, que entienda. Lo que el Señor nos está diciendo es que, como el pueblo de Israel, después de 70 años de exilio, se detuvieron, reconocieron que era el día santo y agradable del Señor, comprendieron las palabras y se regresaron a sus casas a disfrutar, a hacer una fiesta, a compartir las bendiciones de Dios con los que no tenían. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. La gloria es de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria. Estamos retornando en un retorno seguro, pero necesitamos reconocer los lugares y las cosas que hay que reconstruir
con prioridad. Y esos lugares son la adoración, el altar de adoración a Dios, el templo del Espíritu Santo y la reconstrucción del gozo del Señor en cada uno de nosotros. Les reto, hermanos, para finalizar, a reconstruir primeramente el altar de adoración al Señor. Volvamos a adorarle, volvamos a cantarle, volvamos a postrarnos, volvamos a reconocerlo, anhelemos retornar aquí. Hermano, yo espero esta semana, le voy a decir, yo espero esta semana llamadas, espero esta semana mensajes, espero esta semana WhatsApp de algunos de ustedes preguntándome: pastor, ¿cuándo retornamos a reunirnos juntos para adorar al que vive para siempre? Bendito sea el Señor. Necesitamos la reconstrucción del Espíritu Santo de Dios con gozo en nuestros corazones, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te agradezco por tu iglesia, agradezco tu voz a tu iglesia, agradezco tu instrucción de tu palabra, y te pido por favor, Señor, que en este proceso de retornando estamos, nos detengamos a reconstruir, y que reconstruyamos lo físico, sí, pero sobre todo lo emocional, y encima de eso, lo espiritual. Ayúdanos a reconstruir ese altar de adoración a ti, ese reconocimiento único que tú tienes, porque tú eres el único y sabio Dios. Y que podamos, Señor, también trabajar en la reconstrucción del templo de nuestras vidas, de nuestras familias. Y que el gozo del Señor nos reconstruya completamente, porque tu gozo, Señor, es nuestra fuerza. Alabado y bendecido sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Iglesia, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor resplandezca su rostro en ustedes, y que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza desde ahora y para siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendice. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre